Hoy volamos desde La Habana, Cuba, hacia Miami, en los Estados Unidos, a bordo del vuelo A2678 de American. Una ruta corta, de apenas 45 minutos en el aire, pero cargada de historia, emociones y conexiones familiares. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Tras completar el check-in y pasar migración, abordamos por la Terminal 3. El vuelo de hoy está operado por un Boeing 737-823. Esta ruta es una de las más concurridas entre Cuba y Estados Unidos. Cada día, cerca de 10 vuelos conectan ambas ciudades. American opera 8 de ellos y Delta cubre 2 más. Fundada en 1519, La Habana es una ciudad vibrante, con una mezcla única de arquitectura colonial española, edificios Art Deco y un malecón icónico que abraza el mar Caribe. Con más de 2 millones de habitantes, es el centro político, económico y cultural de Cuba. Sus calles empedradas, autos clásicos de los años 50 y plazas llenas de historia convierten a La Habana en una ciudad atrapada en el tiempo y al mismo tiempo en constante movimiento. Muchos viajeros que vuelan hacia Miami lo hacen después de visitar a sus familias, de hacer turismo o de resolver asuntos personales y legales. Y aquí es donde entra en escena el Aeropuerto José Martí, la principal puerta aérea de Cuba. Ubicado a unos 15 km del centro de la ciudad, en Boyeros, este aeropuerto lleva el nombre del héroe nacional cubano, poeta y figura clave de la independencia. La Terminal 3 fue inaugurada en 1998 con asistencia técnica canadiense. Comienza el pushback y el rodaje hacia la pista 06. Desde la ventanilla observamos aeronaves españolas, mexicanas y algunos jets privados o vuelos charter internacionales. El proceso de embarque puede ser más lento que en otros aeropuertos internacionales, especialmente en horarios pico. Hay controles migratorios estrictos y chequeos de seguridad adicionales debido a la situación política y migratoria entre ambos países. En los pasillos del aeropuerto se escucha una mezcla de español, inglés y otros idiomas. Hay emoción, nervios, despedidas y reencuentros. Para muchos cubanos, volar a Miami es más que un viaje, es una oportunidad de ver a seres queridos, traer medicamentos, tecnología o regresar con recuerdos del exilio. Desde este aeropuerto salen vuelos a varias partes del mundo: España, México, Panamá, Venezuela, Rusia y, por supuesto, Estados Unidos. La ruta a Miami es una de las más activas, a pesar de las restricciones diplomáticas. Despegamos. El rugido característico de los motores CFM56 nos acompaña mientras ganamos altitud, dejando atrás la costa norte de Cuba.
En minutos alcanzamos la altitud de crucero, alrededor de 25.000 pies. Volamos sobre el estrecho de la Florida con rumbo prácticamente norte. Desde la ventanilla, el Caribe se muestra en su máxima expresión, aguas turquesas y cielos despejados. El servicio a bordo es sencillo pero eficiente, agua, café o jugo. En vuelos tan cortos, lo esencial es la puntualidad y la comodidad básica. Antes de entrar al espacio aéreo estadounidense, pasamos muy cerca de Cayo Hueso, Key West. Desde lo alto, se aprecia como una joya sobre el mar, playas, calles ordenadas y los tantos puentes conectando varios cayos. Un momento simbólico, el cruce entre el Caribe y Estados Unidos. Nuestro avión de hoy, el Boeing 737-823, es un pilar de la flota de American. Dispone de clase ejecutiva y económica, Wi-Fi en algunos vuelos, conectores eléctricos y, en ciertos modelos, pantallas individuales. Iniciamos el descenso sobre los cayos de Florida. Más adelante, cruzamos los humedales infinitos de los Everglades. Al fondo, se dibuja el horizonte de Miami, rascacielos, barrios residenciales y el inconfundible skyline de la ciudad. Tocamos tierra suavemente en la pista 09 del Aeropuerto Internacional de Miami. Rodamos hacia la Terminal Sur, donde compartimos rampa con aviones de fuselaje ancho como el Boeing 777, Airbus A321 y jets de aerolíneas internacionales. Desembarcamos en NIA. Así concluye este breve pero profundo vuelo entre La Habana y Miami, que une dos mundos separados por apenas 370 kilómetros, pero conectados por millones de historias. Si disfrutaste este vuelo, deja tu like, suscríbete al canal y comparte. Nos vemos en el próximo despegue.